¿Qué materiales uso? ¿Cuáles te recomiendo? A continuación te haré un recorrido por todos los materiales que he ido adquiriendo y usando a lo largo de estos casi 10 años del canal. Y empezamos con los blocs de hojas. I264 Fabriano es la marca que he venido usando desde hace 2 o 3 años más o menos. Este bloc es de 50 hojas, tamaño A4 por supuesto, y de 200 de gramaje por hoja. La verdad es que me gusta muchísimo, son hojas súper lisas y bastante versátiles, porque además aquí puedes pintar con lápices de color y con marcadores también. Como verán, me quedan poquitas hojas ya. Este sería el segundo bloc de hojas que me acabo de esta marca, me gusta muchísimo. Y por supuesto que estamos hablando de cartulina Bristol. Y si van a conseguir de otra marca, procuren que la superficie de las hojas sean igual de lisa que estas. También cuento con este marker pad de la marca Ohuhu. Este es un bloc de 60 hojas y de 150 de gramaje. Es un poquito más grande que las hojas A4 que tenemos aquí, pero es buenísimo porque estas hojas sí se especializan para pintarse con marcadores y con marcadores acrílicos o pinturas acrílicas. Como verán, tenemos este dibujo que hice con marcadores acrílicos hace un tiempo ya, y si damos vuelta a la hoja, pues vemos que no trasluce ni ha pasado la tinta en absoluto. Si no termino usando estas hojas en el canal para los tutoriales es porque no tienen un tamaño A4, digamos que no es un tamaño tan comercial como lo es la A4, pero sinceramente es una hoja que tiene un grosor adecuado y bastante lisa también para que las puedas usar con otros materiales también. Y por aquí también tengo este otro bloc de la marca Ohuhu también, y este bloc ya viene anillado, también es de 60 hojas y de 200 de gramaje, al igual que las Fabriano que les mostré al principio. Y pues este bloc lo uso mayormente para hacer bocetos, para probar colores y demás. Aquí, como verán, pues tiene una línea para que puedas cortar si es que las quieres sacar del bloc. Yo he hecho eso ya varias veces, como verán aquí. Es un bloc que uso para hacer bocetos más sencillos. Aquí, bueno, estas cosas que ven aquí son pues bocetos que hice con la mano izquierda el año pasado, que me puse un reto de dibujar con la mano izquierda, no sé por qué, la sufrí mucho, pero creo que al final valió la pena. A ver, por aquí va a estar el resultado que conseguimos dibujando 24 horas con la mano izquierda. El video está disponible, si quieren vayan a verlo para que vean cómo es que hemos logrado esto después de 24 horas. Y eso, es una hoja bastante buena, y si la pueden conseguir pues no se van a arrepentir, de verdad que les va a servir de mucho. ¿Y qué uso para dibujar? Pues estos lapicitos de aquí. Pues como verán, estos dos son lápices comunes y corrientes. Este de hecho viene en un compás, si no me equivoco, y este viene de regalo en las cajas de ecolápices de Faber-Castell. O sea, lo he usado por mucho tiempo también. Y este, que es mi favorito, es un portaminas, así le decimos aquí. Este es de la marca Pilot y pues sirve de mucho. ¿Por qué? Porque estos no los vas a tajar. No vas a estar tajándolo ni nada como si vas a estar haciendo con este otro lápiz de aquí. Aquí pues se te acaba la punta, simplemente presionas un poquito acá en la parte de arriba y la punta va a seguir saliendo. Si sacamos esto, pues vas a ver que aquí hay un pequeño borrador. Retiras este borrador y por este huequito que queda aquí vas a introducir las minas. Y por supuesto uso estas minas de aquí, que son de grafito 2B de 0.5 milímetros. Lo único que hacemos es presionar aquí. Bien, presionamos aquí y agitar un poquito y van a salir las minas, por supuesto, las cuales ya les expliqué cómo se colocan en ese portaminas. Me gusta mucho más este de aquí, por supuesto, porque me permite hacer un trazo más fino, a diferencia del de aquí, que pues mientras más trazo en la hoja, pues este va perdiendo punta y por ahí me va a salir una línea más gruesa. Aquí no va a pasar eso. Y además que estas minas tienen mucha más intensidad. A pesar de que este es un 2B, pues el grafito no es tan intenso como el de aquí. Será porque el de aquí pues te lo regalan y digamos que es de baja calidad. Y este lápiz, por supuesto, mi favorito para dibujar. Pero no tienen que comprar este necesariamente, como les comento, con este de aquí o este otro lapicito de aquí es más que suficiente. Lo importante es tener algo con grafito con lo que puedas expresarte y dibujar en tu hoja. Y para la goma de borrar, pues tengo esta de aquí, no sé de qué marca era. Pero tengo esta de aquí, de la marca Faber-Castell, ¿ok? El borrador puede ser de la marca que sea también. Ahorita estoy usando esta de Faber-Castell porque es un poquito más firme. Este es el sacapuntas que utilizo, bastante baratito. Es de la marca Artesco, como verán aquí. Es básico, barato. A ver, vamos a usarlo aquí.
o sea, cumple con su función. No necesitamos tampoco un sacapuntas eléctrico, aunque sí sería lo más óptimo para ahorrar tiempo. Igual, o sea, este te saca de apuros, yo lo sigo usando sin ningún problema. Y de regla, pues me he encontrado esta de aquí, también de la marca Artesco. Una vez más, no importa la marca de regla que usen, creo yo. Y pues lo importante es que sea firme. Lo que sí tienen que fijarse es en que los milímetros estén bien distribuidos, ¿ok? Porque a veces esto se suele borrar y va como que corriendo, y eso hace que tu regla pues ya no sea tan exacta. Pues si te vas a comprar una regla, revisa bien eso. Igual no son para nada caras. Ahora pasemos a lo siguiente, que vendrían a ser los liners, o entintadores o delineadores o estilógrafos. Pues estos que tengo en la mano son los Pitt Artist Pen de la marca Faber-Castell, de la línea de manga justamente. Estos pues los he usado por muchísimos años. Aquí, como verán, tienen pues las medidas. Este es de 0.1, este es de 0.3, 0.5 y este dice B, que la B creo que es una punta pincel. Y son puntas rígidas también que te van a servir para tener mucha más precisión en tu trazo. Y si es que ahora mismo no estoy usando estos, es porque tengo los liners de la marca Ohuhu, que también son igual de buenos. Es que si tú me dices cuál eliges entre los dos, entre Faber-Castell o Ohuhu, yo te digo que cualquiera de los dos tranquilamente. Son muy buenos ambos. Y estos también, igual que el otro, tienen la punta bastante fina, resistente, no se dobla, así que eso está genial, de verdad, son muy buenos. Pero para puntas que sí se doblan tenemos estos de aquí, que son los estilógrafos o liners también de la marca Ohuhu. Estos pues no los uso mucho porque están más pensados para caligrafía, como dice aquí, y les mencionaba el tema de las puntas porque estos sí, definitivamente sí se doblan un poquito al hacer presión con la hoja. Aquí mismo no se va a notar mucho, pero sí tienen un pequeño doblez cuando presionas esto con tu dedo o sobre la hoja. Entonces esa es una característica que digamos tienen cada uno de estos, que igual si quieres delinear un dibujo con estos liners pues sí te van a servir, déjame decirte. Ya hicimos un dibujo con estos que fue el Majin Vegeta, si no me equivoco, y como verán el liner pues salió genial, igual bastante preciso, bastante exacto. Así que si tienes pensado usarlos tanto para caligrafía como para delinear tus dibujos, pues créeme que esa también va a ser una muy buena opción. Entonces aquí están los tres, ya decidirás tú cuál te compras. Y ahora sí, vayamos a los lápices de color, y estos son los ecolápices de la marca Faber-Castell, o lápices escolares como les suelo decir yo, por ser de la gama más baja, por así decirlo, de Faber-Castell, o por ser los más baratos, al menos aquí en Perú. En otros países yo sé que los precios varían, y pues sí, ahora que me doy cuenta, este sí dice que es ecolápices o triangulares, por así decirlo, pero este de aquí no. Pues este de aquí de hecho no son lápices triangulares, como verán son hexagonales los lápices, pero bueno, estos no son ecolápices y hasta ahora me vengo a dar cuenta. Estos ya los conocen, por supuesto, estos son de 73 piezas, viene con dos colores como verán aquí y un tajador también. Y estos de aquí pues son de 48 y hay un Prismacolor aquí. ¿Qué rayos es un Prismacolor aquí? A ver, señor, ¿qué haces aquí? Esta no es tu familia. Bueno, y como les decía, estos son de 48, estos ya los conocen muy bien, son los triangulares, los de siempre. Y lo que me gusta de estos, y es que viene con el nombre exacto del color que estás usando, justamente por eso le digo escolares, como para que no te pierdas. A diferencia de estos que pues no tienen. No sé si sea de una gama un poco más alta, pero es que yo diría que no, porque los precios son básicamente los mismos. Pero estos son ecolápices triangulares y estos pues los hexagonales. En fin, estos pues me han servido un montón a lo largo de todos estos años. Aprendí a pintar con esta gama de lápices de color antes de pasar a lápices de color que cuestan un poco más y que digamos que en calidad también son superiores a estos. Gracias a estos lapicitos he podido hacer este dibujo de Goku Ultra Instinto que pues un montón de gente que me está viendo ahora ya lo debe haber visto. De verdad que puedes hacer grandes obras con lápices como estos. Y ya que empezábamos a hablar de lápices más caros, pues están aquí los Super Soft de la marca Faber-Castell también. Esta es la presentación de 50 ecolápices que son muy buenos. La verdad es que de estos ya hemos hablado un montón en el canal. Creo que no merecen mayor presentación ni que me tome más tiempo mencionándolos, pero igual los vamos a ver. Como verán, pues son todos negritos. Solamente en el cabezal de cada lápiz pues viene el colorcito para que no te pierdas, por supuesto. Y en la parte de aquí viene el código del lápiz que estás usando. Muy buenos estos, la verdad. Fue un gran descubrimiento hace unos años y pues
no los he dejado de usar. Son un poco más caros que los anteriores, sí, pero aún así siguen siendo una opción bastante accesible y sobre todo si estás buscando calidad-precio. Y también tengo esta de 24, la cual compré pues para usar el lápiz negro, también para usar el rosa pálido y el color salmón. Y por aquí está esta otra que vendría a ser la primera cajita que compré. Esta es la primera a la cual le hice reseña hace unos años en estos videos de Versus que hice. Ya está bastante viejita, bastante desgastada. Pero en fin, estos son los Super Soft, bastante buenos y no tan caros. A ver, tengo esta otra cajita de Staedtler, es una marca alemana. He usado estos lápices poco entre comillas porque los usaba en los primeros años del canal, creo que en los 2-3 primeros años. Como verán ya pues se estaban acabando, ya están algo viejitos estos lápices, entonces son bastante buenos, me gustó mucho porque son cremosos, tienen muy buena pigmentación. Si se los pueden conseguir, genial, pero eso sí, estos lápices de color, como verán, mira, aquí hay 24 y al menos aquí en Perú sí son mucho más caros que el paquete de 50 de Super Soft, así que consideren que el precio sí va a ser un poco elevado. Esta es otra cajita también de Super Soft, pues como verán la presentación es distinta, se parece mucho a los Super Soft porque todos los lápices pues son negritos y solamente en el cabezal pues está la tonalidad que vas a usar. La verdad es que sí se sienten de muchísima calidad estos lápices. Y estos también vendrían a ser de la línea Super Soft de Staedtler, pero si los comparamos con la línea de Super Soft de Faber-Castell, les diría que estos sí son un poquito más cremosos. Por algo su precio también, porque no son tan baratos. Miren, esta acá es de 12 lápices y me costó creo que 10-15 dólares, o sea, no es barato. Y hablando de precio, aquí están los Prismacolor Premier. Estos lápices son geniales. Es que de verdad, o sea, ¿para qué vamos acá a hacernos los modestos y decir, ay, no, que hay mejores marcas? Mira, esta yo diría que es la mejor marca de lápices que he probado hasta ahora. Solamente tengo esta cajita que es de 24. Vienen pues en dos pisitos los lápices de color. Por aquí me falta uno, no sé dónde estará. Pero estos son muy buenos. Son ya de la línea profesional. Como verán aquí, cada uno viene también con su nombre en esta parte y además con un código. Ya probé estos lápices en un video en el que hablamos específicamente de estos Prismacolor Premier. Ya probé lo que pueden hacer y la verdad es que no hay que quejarse de estos. O sea, de lo único que hay que quejarse es del precio. Pero de verdad es que si nos ponemos a pensar, sí, o sea, definitivamente la calidad de estos lápices sí supera ampliamente a varias de estas. Son bastante cremosos, se combinan muy bien entre uno y otro, se superponen. Si es que quieres aclarar una zona, la puedes hacer tranquilamente. Si es que quieres oscurecerla, pasas un lápiz encima. Son bastante versátiles estos lápices de color. Por eso son caros. Pero si hablamos de precio, aquí está su hermano menor, que vendrían a ser los Prismacolor de la línea escolar. Estos definitivamente son más baratitos. Vamos a poner aquí este colorcito que se había colado ahí en los Faber-Castell. A ver, estamos hablando de estos Prismacolor escolares. Estos sí son muy inferiores a la línea Premier. Digamos que sí vas a poder combinar colores, por supuesto, pero no vas a tener tanto rango de versatilidad como sí lo tienen los Premier. Pero si quieres probar la línea de Prismacolor y solo te alcanza para la versión esta que son los escolares, pues adelante. No son los mejores, pero están buenos también. Y aquí está mi pesadilla. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Aún conservo estos lápices Mapita. No me pregunten por qué. Supongo que les he agarrado algo de cariño. Pero estos lápices no los compren. O sea, si solamente pues les alcanza para estos, y estos me parece que únicamente los encuentras en México, no sé en qué otros países habrá. Y tengo entendido que son de los más baratitos también. Son lápices bastante pues rebeldes, o sea, porque combinar uno sobre otro sí se vuelve una tarea un poco complicada, la verdad. Y además para tajarlos también es un poco complicado. Ya me rompieron un sacapuntas en un video hace unos años. Es que no sale la punta. Pero por favor. Y algo curioso es que esta caja de Mapita ya la tengo de 8 a 10 años y los tengo en mi poder. Es que de verdad no los pruebo hace muchísimo tiempo. No sé qué tal le estén pintando ahora mismo. No sé si el pigmento ya haya perdido más calidad y ya no pinten nada sobre la hoja. Tendría que probarlo. No sé, si quieren pues les puedo hacer un video de esto. Díganmelo ustedes en los comentarios. Pero bueno, están aquí los Mapita, ya los conocen. Saben lo que no pueden hacer. Al final de cuentas son lápices de color, son baratitos y solamente pues te alcanza para comprarte estos, adelante.
Si estás aprendiendo sobre todo, yo creo que con estos ya te basta y te sobra. Uy, sí, claro. Y antes de terminar con los lápices de color, tengo por aquí esta cajita de Mapet, que no me acordaba que tenía. Esta la habré comprado hace unos 3-4 años más o menos. O sea, si es que no me ponía a sacar las cosas para hacer este video, se los juro que iba a quedar ahí, guardada. Está sellada todavía, como podrán ver, no he sacado los lápices ni nada. Acá está el lápiz que viene de regalo, aquí está el sacapuntas. Si quieren un video en el que ponga a prueba estos Mapet y ver qué se puede lograr con ellos, escriban ahora mismo en los comentarios Mapet y yo voy a saber que están interesados en ver una review de esta marca. Y pues sigamos con los marcadores. Y hasta hace unos años seguía usando este pack, que como verán ya está viejísimo incluso, que son de la marca Touch Only. Es una marca, supongo yo, imitación de los Touch 5, pero eso sí, no son tan buenos estos marcadores si están pensando comprárselos. Creo yo que te van a servir siempre y cuando aún estés aprendiendo a cómo usar marcadores. Pues una marca baratita, la verdad. Ahora creo que incluso han bajado muchísimo más de precio, pero bueno, aquí está. Esta es una reliquia. Como verán, están todos cochinos porque ya no los uso hace muchísimo tiempo. Los que sí usaba hasta hace poco, bueno, acá dice Touch New, pero que en realidad estos son los marcadores Touch 5. Recuerdo que cuando los tuve por primera vez sí me emocioné muchísimo. Estos definitivamente son de mejor calidad que los anteriores. Pues aquí se ve, la verdad es que este tiene la punta un poquito más firme y este de aquí pues la punta ya se sale, ¿no? Y además sí se nota en el acabado también del marcador. Hemos pintado muchos dibujos con estos de aquí también y pues me da mucha nostalgia volver a verlos, volver a sentirlos. Y por aquí veo que se ha colado un Sharpie también. Estos Sharpie son bastante buenos, pintan muy bien, son muy intensos, pero son muy caros. Yo los recomendaría siempre y cuando tengan el dinero suficiente para gastar. Y por supuesto, aquí traigo al mastodonte, a los marcadores Ohuhu, que son un montón. Es que ni siquiera entran en la toma ya, mira, de verdad, o sea, son un huevo de marcadores. 320 marcadores hay aquí y los dibujos del último año y medio más o menos los he pintado con estos marcadores. Pues son geniales, la verdad me encanta que tengan punta pincel. Como verán aquí, pues esta punta pincel de verdad que es una maravilla. Esta es una opción más económica a los Copic, que también son de punta pincel. Y con eso no quiero decir que estos Ohuhu sean muy baratos, pues tampoco lo son. Sí es una marca algo cara por la durabilidad, que también puedes pintar un montón con estos de aquí. Este estuche ya lo tengo más de un año y medio y aún me sigue sirviendo y ojalá que me siga rindiendo porque de verdad son muy buenos, mis favoritos definitivamente en cuanto a línea de marcadores. Estos ya vendrían a ser marcadores premium y si los pueden conseguir, de verdad 100% recomendados. Y ya que hablamos de los Ohuhu, también tengo esta línea de marcadores acrílicos. Vamos a abrir esta de aquí, que esta también ya la mostré en un video en el que pintamos un lienzo, hicimos a un Gohan Beast. Pues como verán tienen una punta un poco más redonda, más gruesa, yo me manché aquí. Y la diferencia es que estos sí hay que presionarlos mucho sobre la hoja para que la tinta vaya saliendo. Y del otro lado tiene una punta más fina. Aquí la punta está blanquita pues porque todavía no he sacado tinta por este lado. Pero estos pues son básicamente eso, son acrílicos, son pinturas metidas en un marcador. Y del otro lado también tenemos esta nueva línea de marcadores Ohuhu también con pintura acrílica. Y estos sí, solamente tienen una punta, pero como verán, estos son de punta pincel. Estos sí no hay necesidad de presionarlos sobre la mesa para que la tinta salga. Estos ya vienen, digamos, con la tinta disponible para pintar. Se pueden agitar también. Y aquí, pues, está la tinta del marcador. Estos son muy buenos. Es que de verdad estos te van a servir si quieres hacer dibujos, pues, con un estilo más de cel shading. O bocetos de graffiti en tus hojas, pues estos están buenísimos. En la descripción les voy a dejar el enlace de donde he conseguido estos marcadores, que son muy buenos, de verdad. Estos también 100% recomendados. Y ya que hablábamos de acrílicos, también tengo estos Posca, que sí he usado bastante también para tema de luces y algunos efectitos. Pues estos sí hay que agitarlos, hay que hacer presión sobre la hoja para que la tinta salga, de verdad que pintan súper bien. Y también tengo por aquí esta cajita de plumones de Faber-Castell que me compré hace años también y no la he abierto. Mira, está sellado, todavía está aquí también. No sé qué tan buenos serán, insisto, si quieren un video de estos probándolos o tal vez en un short, pues díganme aquí en los comentarios. Y aquí tengo los óleo pastel.
Estos los he usado mucho para hacer fondos. Esta caja de aquí, de la marca Artesco, ya tiene varios años, tendrá sus 8 años más o menos, ya están muy viejos como verán. Los usé ya en los dibujos más antiguos de este canal, pero ahora he optado más por esta línea de Faber-Castell, de estos óleo pastel. Estos de aquí digamos que son más cremosos, pero lo que me molestaba a mí es que estos manchaban muchísimo las manos y se iban por todos lados, porque sí son bastante suaves estos cuando los presionas sobre la hoja. Y además estos son más sólidos, porque si paso esto, por ejemplo, sobre un fondo y quiero hacer efectos de luces o de rayitos ahí, no se va a perder el filo que tiene la punta. Pues estos sí, tal vez porque estén ya más viejitos, si los pasas pues te va a generar una línea más gruesa. Aquí no, puedes generar líneas un poco más finas, ¿no? Cualquiera de los dos que quieran usar para pintar fondos, recomendados ambos. Elijan el que quieran. Y ya que estamos hablando de fondos, quiero mostrarles también estos lapiceros de tinta gel. Estos también son de la marca Ohuhu. Aquí como verán está en la presentación de, pues si queremos hacer brillitos dorados, pues ahí está. Aquí están los plateados. Y están estos blancos, que los blancos son los que más he usado yo. Por el tema, por ejemplo, si hay que hacer efectos de rayitos en el fondo. Aquí les presento también este material extra por si no lo conocían. Y ya para terminar, quiero mostrarles estas plastilinas. Para el que esté interesado en hacer esculturas, estas son de la marca Artesco, esta de la marca Faber-Castell. Ambas son suavecitas, eso sí, hay que mencionarlo. Y también está esta otra marca que compro en una tienda que está aquí en Perú llamada Dollar City. Esto viene con un cartón acá que yo lo saco obviamente para que no me ocupe tanto espacio, pero estas sí son más duritas y te cuestan alrededor de $1.50 más o menos, $2, y son más duritas para hacer plastilinas. Esto me viene muy bien. Y con esta de aquí pues hicimos un stitch la vez pasada y te deja un resultado pues bastante duradero, porque al momento de secar esto endurece muy bien. Estas son las herramientas. Aquí hay otras también para hacer unos cuantos detallitos si es que los necesito. Esta otra palita de madera, y estos son los pinceles que uso para pintar las esculturas, bastante básicos también. Y aquí tengo unos cuantos acrílicos. Este es un barniz cerámica Apu. Está esta de acá también de mejor calidad, acrílico también, y estos de metal, estas pinturas de metal que también he usado para hacer a una figura de Toriyama que hicimos el año pasado. Y están estos otros acrílicos que como verán cuestan 5 soles aquí en Perú, y estos no son tan buenos, la verdad, son muy aguados. Tienes que pasar el pincel varias veces sobre una parte, tienes que esperar a que seque, pasar otra vez y así hasta conseguir un color uniforme. O sea, estos sí son de muy bajita calidad y debe ser también por el precio. Y para terminar, ahora sí, esta es la tableta que uso para hacer dibujo digital y es de la marca Senselabs. Y lo único malo, por así decirlo, es que esta tableta no proyecta imagen. Cualquier cosa que yo trace sobre esta tableta se va a reflejar en mi monitor, en la pantalla. Entonces eso de alguna forma sería una desventaja, pero igual al final te terminas acostumbrando. Y este de aquí sería el estuchito donde, a ver, vamos a abrirlo un momento. Aquí están los dos lápices que vienen con esta tableta. Aquí están las puntas también al lado izquierdo. Y pues por supuesto está el lápiz delgado y el lápiz grueso para que puedas tener un mejor agarre a la hora de dibujar. Pues con la punta obviamente vamos a dibujar y con la parte de arriba o el lado contrario podemos borrar cualquier trazo que hagamos como si fuera una goma cualquiera. Y adicional también tengo este control o estos comandos que pues como verán aquí hay una ruedita. Esta ruedita me sirve para girar la hoja o para poder agrandar la pantalla también, y también hay una serie de botones que me sirven como control Z o para rehacer un trazo o para mover algunas hojas. Esta tableta ya la tengo desde hace unos 3-4 años más o menos y no he renovado a una tableta digital más cara porque por el tipo de trabajo que hago considero que con esta me basta. Y así culminamos con este recorrido por todos mis materiales. No me había dado cuenta que tenía tanto, pero ahora me gustaría saber cuáles te hace falta y te gustaría tener en tu mesa de trabajo. Te leo en los comentarios.